Y para encarar la parte final, quisiera poner otro tema sobre la mesa, que es el tema de Jesús, que ahorita Marta nos decía, bueno, sería bueno hablar más adelante. Y quisiera escuchar su visión sobre Jesús. ¿Quién fue Jesús para ustedes? ¿Qué representó? Hay muchas teorías, ¿no? Ya eso lo sabemos. Se ha ligado con la figura de Yahvé. Bueno, Simón ha hecho varios videos exponiendo que no tienen mucha relación el uno con el otro. Pero quisiera escuchar su visión sobre Jesús. Si quieres, Simón, comienzas tú. Ok, bien, el contexto de la Biblia, si quitamos la persona de Jesús, quedaríamos simplemente con el tema de los Elohim y nuestro origen físico, genético, de un desarrollo evolutivo. Y por ahí estarían las primeras lecturas del cual estamos conversando. El tema está que Jesús de Nazaret nos presenta otro Dios, otra naturaleza, del cual nos dice incluso que ese, aunque de repente hay distintas posturas, por ejemplo, la gnóstica habla que nosotros procedemos de la luz, venimos y volvemos a ir. También se puede hablar de que de ahí sería como que nuestro destino también, que sería un destino no físico. Entonces, para mí, y esto ya sería interpretación, nivel interpretación, no literal, porque literal está incompleto para mí, ¿no? Porque hay distintas contradicciones incluso en el mismo texto. Entonces, Jesús de Nazaret sería un enviado de este espíritu, que sería el creador o el máximo, y de alguna manera revela en los intentos de descripciones espirituales, pero mal canalizados a este Dios Yahvé, y les revela lo que serían los pasos a conectar con este espíritu que no sería algo exterior, sino que sería algo interior. Y ahí no serían los mismos procedimientos de ese reino material que de alguna manera Yahvé nos presentó. Por eso, al abarcar a Jesús y buscarlo con la misma lupa como estamos abarcando a Yahvé o los hechos físicos, para mí sería algo un poquito descabellado porque Jesús está hablando de otra naturaleza y de otros procedimientos. Por ejemplo, cuando decía, ¿cuándo viene el reino? ¿Dónde lo podemos ver? Entonces Jesús decía, es que no está aquí ni está allá, ni no puede ser señalado. El reino está entre ustedes, dentro de ustedes, y no lo pueden ver. Está extendido sobre toda la tierra, como dice el Evangelio de Tomás, y no lo pueden ver. Entonces, como que, vaya, esto tiene que ver con otras realidades, otros procesos. La religión te enseña a religar, reunirte, reconectarte, y la espiritualidad viene de espíritu, que es simplemente si tienes vida, es que estás conectado a este espíritu y nunca tuviste la necesidad de estar reconectado porque siempre estuviste conectado. Otra vez es que nuestra mente, nuestra vida nos hace ir más por el tema de la materia que mediante esa conexión. Entonces, como que es un recordatorio de esa conexión, de esa cuestión que Jesús de Nazaret hablaba del reino de su Padre y que el Espíritu habita dentro de nosotros y en vez de esperar un milagro, ser nosotros luz y hacer partícipe de ese reino con nuestras acciones, porque esa fe sin obra es una fe muerta. Y aquí puedo evangelizar y puedo meter miles de textos bíblicos, pero es principios, son como que ciertos principios, ciertos detalles de, sí, podemos criticar la Biblia, pero entre cejo, entre medio, podemos ir a lanzar a la basura toda la Biblia o causar rechazo. De la misma manera, vamos a desmontar el Cristo de la reinterpretación, como dice Antonio Piñero, pero en el proceso podemos correr el peligro de borrar de la faz de la tierra el mensaje espiritual de estos inicios de pasos para conectar con eso que algo está más allá de lo físico. Y aquí es algo personal. Si estás interesado, te puede ser útil. Si no lo buscas, ya puede ser algo inútil o que no le ves sentido. Entonces, por ahí iría mi respuesta a tu pregunta. Marta, ¿y tú qué visión tienes sobre Jesús como tal? ¿Qué crees que Bueno, representó? antes que nada, el hecho de que haya tantas versiones de Jesús ya me hace pensar. ¿Por qué hay tantas versiones? Porque no estamos hablando simplemente de creyentes, hay estudiosos, filólogos, y cada uno ha dado su perfil de un Jesús totalmente distinto y opuesto. O sea que ahí ya hay que hacerse algunas preguntas. Otra cosa que me llama mucho la atención es con la seguridad con la cual se habla de Jesús, como si estuvieran seguros que él dijo eso que dice ahí. Es que yo veo cómo citan la Biblia. Mira que aquí en Mateo dice y de ahí sacan toda una historia preciosa, hermosa y llena de ideas muy bellas. Pero yo me pregunto, ¿Jesús realmente, ese hombre llamado Joshua Ben Yosef, decía estas cosas? Entonces, si uno se va al núcleo de la historia, digamos, de lo más histórico posible,
¿El contexto cuál era? En ese momento necesitaban un Mesías. Había muchos Mesías, había muchos hijos del hombre, no era el único. Había muchos individuos por ahí que se declaraban Mesías. Y esa gente, estoy hablando de los judíos, necesitaban a un guerrero, a un tipo, ¿cómo es que está? A un Como, Netanyahu. como el... gracias. Como ese es un Mesías, ese es un Mesías. Ciro el Grande fue un Mesías. Entonces, yo creo que hay que poner los pies sobre la tierra y empezar a pensar. Y a mí me gustó muchísimo un análisis que hizo aquí en el canal un profesor llamado, caramba, yo lo tuve aquí como invitado. Bueno, ahora trato de acordarme del nombre porque realmente fue interesantísimo el estudio que realizó aquí y él habló de un Jesús fuerte, más bien violento, más bien digamos, su mensaje era fuerte, era más fuerte que el de Juan. Por eso Juan decía, el que viene detrás de mí es más fuerte porque él bautizará con fuego. O sea, él te va a pedir a cambio tu vida. Él es uno, pues, fuerte. Entonces, a Jesús lo han idealizado mucho con esa historia de los esenios, esa historia romántica de un Jesús místico. Está el Jesús hippie, está el Jesús que era, mejor dicho. Entonces, yo simplemente cuando me hablan de la Biblia, yo prefiero hablar del Antiguo Testamento, que es más, digamos, establecido, al menos hay pruebas arqueológicas, históricas, no de todo, pero de algunas cosas. Ahí también es que la Biblia es con pinzas, que hay que tomarla, toda, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento con pinzas. Entonces, simplemente la Biblia para mí es lo mismo, es un instrumento de estudio, es interesante, pero es solo una porcioncita mínima de toda la realidad, digamos, de creyentes en el mundo, porque si tú vas a Japón, a China, a la India, ¿quién es Jesús? Allá no tienen estas corrientes de creencias. Nosotros pensamos que la Biblia lo es todo y la citamos, pero es solamente aquí en Occidente y en Medio Oriente para algunas personas. Y yo pienso que hay que ampliar la visión y hay que estudiar todas las, digamos, las corrientes y mejor aún las otras que no están teologizadas, como los Vedas y otras, está también el taoísmo, el budismo, hay otras corrientes. Entonces creo que le damos demasiada importancia a estos escritos y los judíos su libro no sería tan importante si no hubiera sido por la misma Iglesia Romana, que fue la que la estableció como el libro de libros y ahora está tratando de despegarse del Antiguo Testamento y no puede, por la famosa supuesta profecía de Isaías que entre otras cosas ya se cayó. Entonces no tiene un gran sentido para mí. ¿Cuál profecía de Isaías te refieres? Mira, en Isaías 7:14, donde supuestamente la Virgen concebirá, eso ya dijeron oficialmente que no es ninguna profecía, porque se le está hablando a un rey, se le está diciendo, bravo, muy bien, se está diciendo que su mujer está embarazada, no tiene nada que ver con Jesús, y así muchas cosas. Por ejemplo, los mismos evangelistas citan libros del Antiguo Testamento dándoles significado nuevo y anteponiendo, digamos, sobreponiendo a Jesús en otros personajes y haciendo supuestas profecías. Eso es manipulación. Y eso es una manipulación posterior. Entonces, por eso yo con el Nuevo Testamento trato de no vincularme mucho porque ahí no hay nada, o sea, no hay piso. Es muy difícil, no se sabe ni quiénes son los autores de esos libros. Bueno, con el Antiguo Testamento pasan cosas parecidas también. Por ejemplo, el Pentateuco no se sabe bien quién lo escribió, se dice que fue Moisés. Pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que en el tema de Jesús ocurre algo muy curioso. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? O sea, en este planeta hay un poder que comanda, voy a decirlo así para que se entienda. Y ese poder que comanda está muy relacionado, está muy cercano al mismo pueblo que eligió Yahvé. Con una investigación sencilla uno se da cuenta. Los dueños de los bancos, los dueños de los medios de comunicación, quienes han fomentado la guerra, las familias más poderosas,
Si tú haces una investigación que se puede comprobar en una hora en internet y en documentos, tantos eruditos, estudiosos que han hablado de esto, todos los caminos te llevan a Roma. En este caso, todos los caminos te llevan al pueblo elegido de Yahvé. Ellos son los que comandan el poder mundial. Ellos son incluso los que le imprimen el dólar a los Estados Unidos en la Reserva Federal. Entonces, claro, hay un pueblo dominante que tiene una promesa de un Dios que les dijo que les iba a dar una tierra, que incluso esas promesas las sacan ellos a relucir cuando usted escucha hablando a Netanyahu. Lo dicen abiertamente y ellos tienen un claro plan de dominio mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente tiene un propósito muy claro de dominar las naciones, de traer a su Mesías y reconstruir su tercer templo. No es algo que en este caso me haya inventado yo, es algo que dicen ellos abiertamente. Entonces, curiosamente, a esos que comandan, hace 2000 años, como dice la historia, se presentó un personaje que los denunció como nunca antes nadie lo había hecho, según lo que relata el documento bíblico. Y no solamente la Biblia, yo siempre digo que si usted quiere ver el Jesús verdadero, tiene que irse a los apócrifos, porque en la Biblia hay información, pero no es tan amplia. Los apócrifos es donde está la verdadera imagen de Jesús, no el que se inventó Roma con el tema de la religión y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Se presentó un hombre que los denunció de una forma sin precedentes, partió la historia en dos. Hay muchos historiadores como Flavio Josefo, que es hebreo, que habló de Jesús y no tenía nada que ver con el tema de la religión. Y hay muchos otros historiadores que comprueban la existencia de un hombre que estuvo por Galilea hace aproximadamente 2000 años. Entonces yo aquí pregunto, si hay un pueblo que domina el mundo, bueno, un pueblo no, una raza, porque no es todo el pueblo, hay mucha gente del pueblo que ni siquiera tiene nada que ver con esto. Si hay una raza que está comprobado que controla los máximos poderes mundiales, si hay una raza que tiene la promesa de un falso Dios, porque aquí los tres yo creo que podemos llegar a esa conclusión, que el ser del Antiguo Testamento es un falso Dios, yo preguntaría, ¿a quién le conviene más que la figura del hombre que los denunció, los puso contra las cuerdas y los puso en evidencia de la intención que tenía ese nido de la serpiente? ¿A quién le conviene más que se tergiverse la imagen del único hombre que hace eso? ¿Nos conviene a nosotros o les conviene a ellos? Entonces, yo personalmente, ahí tengo una conclusión, ¿no? Ellos se han encargado sistemáticamente a lo largo de la historia de destruir la imagen de Jesús de Nazaret. Sistemáticamente lo han hecho. Se han inventado cosas, han manipulado los textos, se han inventado que no existió, se han inventado que tuvo esposa, se han inventado, bueno, una cantidad de cosas. Muchas de esas cosas, yo por lo menos en mi canal he hecho videos desmintiéndolas, pero ha habido un plan sistemático para destruir la imagen de Jesús. Porque Jesús, más allá de ser Jesús, Jesús es el Cristo. Entonces mucho se ha hablado del anticristo, ¿no? Que representa la figura del Mesías judío que están esperando. Y el Cristo es una cosa muy profunda, muy amplia, de la cual en el Nuevo Testamento no se habla mucho. Se habla mucho en los apócrifos, pero en el Nuevo Testamento poco. Entonces Jesús representó una ley que trajo una verdad a la humanidad. De hecho, si se lee el mensaje de Jesús, no solamente en la Biblia, sino en los apócrifos, se pueden sustraer muchas leyes de esas inmutables, de esas verdades absolutas que ya otros hombres habían hablado en distintos tiempos. Pero no hablaban porque hayan conocido a Jesús, porque evidentemente no existía en esas épocas anteriores, sino porque ellos estaban hablando de la sabiduría del Cristo, que es una ley universal. Entonces, cuando ahorita hablamos de las relaciones de pareja, de hombre y mujer, que se deben unir para que se geste la vida como un principio de ley, ese principio es el Cristo. Es el mecanismo de ley por el cual se expande la vida. Entonces, bueno, esto lo explican muchos textos, como el libro secreto de Juan, pero lo que quiero decir con esto es que Jesús representó la ley del Padre encarnada. Por eso él decía, quien me ve a mí, ve al Padre. Como no solamente lo dice en el... Marta preguntaba, ¿cómo sabemos que Jesús dijo esas cosas? Bueno, si nos confiamos solo en la Biblia, estoy de acuerdo con Marta. Complicado poder aseverar eso. Pero si ya se lee toda la historia que hay registrada de Jesús en todos los documentos, libros apócrifos, historiadores, ahí se puede entender que sí dijo muchas de esas cosas. Pero obviamente hay que tener todo ese contexto. Entonces, para concluir aquí, yo considero que en torno a la figura de Jesús hay un plan para destruirlo sistemáticamente. ¿Por qué? Porque a los que dominan el mundo no les conviene que el hombre que trajo la denuncia hacia ese plan, al hombre que trajo la imagen del Dios verdadero,
para denunciar al falso Dios, no les conviene que ese mensaje cale en la humanidad. Incluso se puede leer en el Nuevo Testamento cómo ellos hicieron todo lo posible para destruir a Jesús hasta que lo lograron. Entonces, bueno, ahí es un poco complejo porque, claro, cuando hay una fuerza que busca controlar y hay una fuerza que busca oponerse, si tú estás bajo el dominio de la fuerza que controla, te va a mostrar a esa fuerza opositora como el malo, como el que, bueno, no existió, se lo inventaron. Y pienso que es una narrativa que en lugar de beneficiar a la humanidad, nos ha perjudicado. Porque yo pregunto algo, ¿qué es mejor? ¿Qué es más positivo? ¿La violencia que enseñó Yahvé con el ojo por ojo, diente por diente? ¿O el perdón que enseñó Jesús? ¿Qué nos beneficia más? Y claro, alguno podrá decir, bueno, pero eso depende, y ahí es donde entra el debate moral. Pero si hablamos de la ley, nunca la guerra puede ser más positivo que el perdón, el amor y la paz. Y eso es una realidad. Vivir en guerra nos destruye, y eso está demostrado. Y el mensaje de Jesús fue totalmente contrario al de Yahvé, y eso, entre muchas otras cosas, demuestra pues que eran mensajes diferentes. Entonces, desde mi punto de vista, Jesús representó encarnado la ley universal traída a la tierra para enseñársela a la humanidad. Pero no solo por lo que diga la Biblia, porque la Biblia está muy manipulada. Estoy hablando en general del mensaje que procede del Cristo. Entonces, no sé, quisiera escuchar unas conclusiones finales ya para ir cerrando. Yo sé que el tema de Jesús es muy polémico y aquí podríamos estar horas, pero si ustedes quieren en otro momento podemos tocar otros temas viéndolo desde los distintos puntos de vista que tenemos, y yo sé que al final quien más se va a enriquecer es la audiencia, que al final pues ellos son los que van a sacar sus conclusiones. Simón, algunas últimas palabras y conclusiones para cerrar. Bueno, yo creo que el problema como tal, aunque la conversación fue entre lo literal, lo interpretativo y todo eso, yo pienso que la interpretación es humana, es algo humana y no se va a quitar. ¿Ok? Incluso Marta dijo que el tema de lo literal no se basa expresamente literal, sino que hay elementos también interpretativos ahí. ¿Cuál es el problema de la interpretación? 2 puntos. Primero, creer que tu interpretación es la única por encima de las demás. Y el otro nivel a eso es que creas una secta, una religión, un grupo o algo, un movimiento que pretendes aplastar o convencer a otro en efecto evangelizador. ¿Ok? Podemos leer nosotros tres un texto, sacar distintas opiniones y está. Si nos enriquece la vida, mejor. Pero eso, crear, no, tu interpretación no está bien porque te falta lo que tengo yo. Y ahí entramos un tema ya de ego, un tema ya de religión, pretensiones ya de movimientos que estamos cansados ya de eso. Por eso estamos aquí reunidos nosotros tres. El segundo punto como conclusión es, claro, como el tema de Jesús es complejo, y no sabemos exactamente qué palabras sí, qué palabras no, como dice Marta, y razones hay por montón a nivel académico, es simplemente de leer y colocar en experiencia, es decir, intentar en nuestra vida práctica aquellos elementos que son prácticos y ver o juzgar en este caso mediante el fruto. Si ese fruto o esa práctica es buena y te trae algo positivo, tómalo como una verdad personal. Yo sé que es la verdad, el tema absoluto y tal, eso trae discusiones, pero si nos trae algo positivo para nuestra vida y algo ahí interesante. Que Jesús no fue el único que lo dijo, que lo hizo otras culturas, etcétera, es también esta discusión, porque ya es algo más personal si tomamos a Jesús o no como una figura central en nuestra vida o no, ya ese es algo personal. Imponérselo a las otras personas, ese es el problema. ¿Ok? Entonces ahí entra el tema de los movimientos. Y es invitar a ese tema de la experiencia personal, porque ya estos son elementos espirituales que ya no tienen que ver con un tema de convencimiento intelectual, porque pueden pasar cosas, incluso hasta paranormales, que puede ser hasta otro podcast, que tú dices, vaya, esto ya no tiene nada que ver con la razón. Y como último punto es el tema de quitar de la jerga, y eso está en temas más que los que hablan en la espiritualidad, el tema de despiertos y dormidos. Inevitablemente eso va a tema de exclusión. No, yo estoy despierto. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, claro, hay como un clasismo ahí de autoconvencimiento, que yo tengo la verdad que fue el primer punto. Entonces, ¿cómo yo personalmente solucioné eso? Tema es, hay personas interesadas y personas no interesadas. Personas que están interesadas y pueden buscarle utilidad a una cierta información, y personas que no están interesadas y por el cual no le va a dar enfoque a esa energía.
Por ejemplo, yo tengo amistades que yo no hablo con esto de manera profunda como lo hemos hecho aquí en una hora, pero no por eso yo me voy a creer un despierto del cual los voy a convencer a ellos, los voy a excluir o no, mira, no me hables a menos que hablemos de estos temas, de los Elohim o de la espiritualidad. No, porque la vida no se trata necesariamente de estos temas, se trata de cómo mejorarnos dentro de las aparentes trivialidades que en el fondo es buscar el trasfondo humano. Yo diría más allá, ya la manera personal, el trasfondo espiritual con la excusa de los términos humanos. Entonces, por ahí sería mi conclusión de toda esta hora de conversación con ustedes dos. Muy interesante, gracias Simón. Marta, ¿cuál sería tu conclusión para cerrar este diálogo tan nutritivo, ¿no? Para todos. Sí, Sí, excelente. Pues mi conclusión es que no hay conclusión, sino que queda todo, digamos, quedan abierto. las puertas abiertas. Y yo invitaría a todas las personas que nos hayan acompañado, que sigan investigando, que no se queden con lo que ven en el canal de Salim, de Simón o el mío, sino que continúen sus búsquedas, sus investigaciones y que cuando nos escuchen hablar de un tema o digamos que de pronto ustedes entran en conflicto porque dicen, ¿por qué me está hablando de este tema? Si se supone que es de este otro, ustedes pueden preguntar, pueden consultar. Nosotros estamos dispuestos a responderles todas sus inquietudes y entender que entre las diferencias, pues no es nada, no son ataques personales, sino que nosotros en realidad les tenemos mucho aprecio a nuestros seguidores y por eso estamos aquí, precisamente porque nos importan, porque son importantes para nosotros, los respetamos y son ellos los que nos han unido a nosotros precisamente y eso es lo bonito, ¿no? Tener ese intercambio. Claro que sí, y como tú decías, estamos aquí por eso, para también transmitir un mensaje que a veces en las audiencias siento que no se interpreta bien. A veces se piensa que porque en varios temas podemos opinar diferente, entonces tenemos que estar divididos, ¿no? Yo tomo el bando de Simón, tomo el bando de Salín, el bando de Marta, y realmente lo que nosotros exponemos son nuestras convicciones, nuestras investigaciones, pero ya después a nivel ya de personas, yo por ejemplo con Simón, con Marta no tengo ningún tipo de inconveniente, Exacto. podemos hablar de lo que sea, nosotros a veces tenemos conversaciones en privado de otros temas y para nada nosotros nos ponemos a discutir más allá de este tema de YouTube por ciertas temáticas. Podemos compartir opiniones, pero no hay ningún tipo de división y ese es el mensaje importante, ¿no? Que las personas que nos siguen pues tampoco lo tengan. Si Es- resuenan más con una postura, pues adelante con eso. Que les impulse a investigar, a seguir aprendiendo, pero nunca a dividirse ni a tomar bandos fanáticos por defender una idea u otra, porque ya pues yo creo que estamos bastante saturados de esa situación.